Hi, we're the Super Twin teachers, Grace and Claudia. We are happy that you can join us today. This literacy lesson will be in Spanish and include English captions. If you want to practice the sounds in English, ask a trusted adult to sit with you to read the captions and say the sounds. If you want to say the sounds in Spanish, follow along with us. Hello, Super Learners. We're the powerful twins, Claudia and Grace. And we'll be having another fun time and we'll be learning a lot. We also want to introduce to you our friend Kira. She will follow us the whole time. So we want you to look for a stud friend or trusted adult so they can follow you and help you with our mission for today. After Grace introduces herself, we will give you 20 seconds to find your stud friend or trusted adult. Super Learners, today we are going to read a story and identify characters in special moments. Hola Super Learners, somos las gemelas poderosas Claudia y Grace y estaremos compartiendo otro momento divertido y de mucho aprendizaje. También les queremos presentar a nuestra mascota Kira. Ella nos acompañará todo el tiempo y los invitamos a que busquen un muñeco de peluche para que los acompañe hoy y les ayude a cumplir la misión del día. Les daremos 20 segundos para que lo hagan. Super Learner, ya volvimos. Hoy vamos a leer una historia e identificaremos personajes y momentos especiales. Y vamos a calentarnos un poquito con nuestra canción de las letras. ¿Estamos listos? Sí, aquí vamos. Aprender, aprender, las letras aprender. A, B, C, H, D, E, F, G, H, I, J, K, L, E, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, W, X, Y, Z. Muy bien, lo hicimos, Super Learners. Y para saber qué vamos a hacer hoy, primero saludemos a nuestra mascota Kira. Ella nos dirá qué vamos a hacer. Hola Kira, ¿qué vamos a hacer hoy? ¡Ah, perfecto! Vamos a leer una historia y vamos a identificar personajes y momentos especiales. Suena muy bien. ¿Qué les parece, Super Learners? Muy bien. ¿Estamos listos? Esperen un momento. Super Learners, ¿están viendo lo mismo que yo? Sí, Claudia está pensando algo. Vamos a preguntarle a Claudia. Claudia, ¿qué piensas? Ay, Super Learner Grace, estaba pensando en comer un helado muy grande. Oh, Super Learner, ¿cómo le podemos ayudar a Claudia? Pregúntenle a sus mascotas. Yo le preguntaré a Kira. ¿Ya tienen la solución, Super Learner? Sí, los escucho. Sí, muy bien. Claudia, ya tenemos la solución. Kira, ¿estás de acuerdo? Sí, acompáñanos a leer este libro. ¿Y tiene helado? Vamos a descubrirlo. Pero antes, Super Learner, recuerden que una de las palabras de las que hablamos la última vez, recordemos que hablamos de los personajes de la historia. ¿Cuáles son? Sí, muy bien, de los que hablan en la historia. Muy bien, díselo a tu amigo. Y en nuestra nueva palabra el día de hoy es el escenario. El escenario es donde se desarrolla la historia. Una escuela puede ser un escenario. El hogar es un escenario. Dile a tu amigo que es un escenario. Correcto. El escenario es donde tiene lugar la historia. Antes de leer nuestra historia, hagamos un recorrido fotográfico para descubrir quiénes son los personajes de la historia y descubrir su entorno. ¿Te parece, Claudia? Claro, comencemos. Veamos, Super Learner. ¿Qué está en la primera página? Ah, sí, ya veo. Una ranita y un conejo. Dile a tu amigo. ¿Y dónde están? Muy bien, en un parque. Miremos la página siguiente. ¿Quién está aquí? Un pajarito. ¿Y qué está haciendo el pajarito? ¡Claro! ¡Está volando!
¿Y dónde está? Dile a tu amigo. Muy bien, en el parque. Sigamos mirando. ¿Qué vemos aquí? Muy bien, un zorro, una ranita. ¿Y qué más ven acá? Muy bien, un ratoncito. ¿Y qué está haciendo el ratoncito? Muy bien, está mirando al zorro y a la ranita. ¿Y dónde están? ¡Claro! Están en un parque. ¡Qué bien! Sigamos. ¿Qué ven aquí? Muy bien, un alce. ¿Y cómo es el alce? Dile a tu mascota. Tiene unos cuernos muy grandes. ¿Qué más ven? Muy bien, una ranita. ¿Y qué está haciendo la ranita? Claro, sirviendo helado. ¿Y dónde están? Muy bien, dile a tu mascota. Están en un parque. ¿Y qué ven aquí? Muy bien, muchos animales y muchos helados. Sí, muy bien, lo hicimos. Eso fue lo que hicimos en nuestro cuento de hoy. ¿Les gustó, Super Learners? Muy bien. Super Learners hicieron un buen trabajo haciendo un paseo fotográfico conmigo. Encontramos algunos personajes y descubrimos el escenario. Ahora leamos la historia para saber qué están haciendo. ¿Sí? Voy a leerles entonces la historia. Vamos a leer. ¿Quiere leerla conmigo? Bueno, ¿cómo crees que se llama? Sí, helado. Vamos a ver, helado. Conejo quería helado. Conejo dijo, una bola, por favor. Y el pájaro dijo, yo tendré una bola, por favor. Zorro quería helado. Zorro dijo, 2 bolas, por favor. Y el ratoncito dijo, yo tendré 2 bolas, por favor. Alce quería helado. Alce dijo, 10 bolas, por favor. Y la ranita dijo, ¿10 bolas? Eso es mucho. Te vas a enfermar. No, ranita, dijo el alce. Yo tengo una fiesta. El helado es para mis amigos. ¡Ay, qué linda historia! ¿Super Learners les gustó? Sí, a mí también. Sí, a mí también. Y ahora quiero que los Super Learners nos ayuden a recordar el escenario y los personajes que vimos en la historia. ¿Están listos? ¿Sí? Bueno, Super Learners, entonces recordemos dónde estaban todos los animales. Dile a tu amigo. Correcto, el escenario era el parque. Muy bien. Ahora acerca de los personajes. ¿Cuántos animales querían helado? Sí, 5 animales. ¿Te acuerdas de uno? Dile a tu amigo. Muy bien, sí, el conejito. Recordemos otro animal. Dile a tu amigo. Por supuesto, el pajarito. Dile a tu amigo. Muy bien, Super Learners. Ahora otro animal. Muy bien, el zorro. Dile a tu amigo, ¿con quién estaba el zorro? Por supuesto, estaba con el ratoncito. ¿Quién acompañaba entonces al zorro? El ratoncito. Muy bien, están muy atentos. Ahora nos falta uno. ¿Cuál será? Sí, muy bien, el alce. Buen trabajo, Super Learners. Ya recordamos todos los animales del cuento que querían helado. Ahora díganle los nombres de estos animales a sus mascotas. ¿Están listos? Muy bien. Conejo, pajarito, ratón, zorro, alce. Ah, pero esperen. ¿Qué hacía la ranita? Muy bien, la ranita era la que vendía los helados. Muy bien. ¡Qué bien, Super Learners! ¿Y saben qué? Es hora de movernos un poco y lo haremos saltando, abriendo las manos arriba y abajo. Y cuando yo saque el helado, ustedes paran. ¿Están listos? Sí, comencemos entonces.
podemos continuar. ¿Están listos, Superlearners? Sí, vamos. ¿Qué querían los animales? Correcto, los animales querían helado. ¿Te acuerdas qué animales querían un solo bola de helado? Sí, muy bien, el conejo y el zorro. Muy bien, y el pajarito y el ratón y el alce, miren, están aquí, de este lado, y de este otro lado están los helados, que cada uno quería comer. Démosle a cada animal la cantidad de bolas de helado que ellos querían. Comencemos con los animales que pidieron una bola de helado. Superlearners, ¿se acuerdan? Sí, claro, el conejo y el pajarito pidieron una bola de helado. Muy bien, Superlearners. Ahora, Superlearners, ¿qué animales pidieron 2 bolas de helado? Muy bien, el ratón y el zorro. Muy bien, ¿qué pidieron? 2 bolas de helado. ¿Y nos queda quién? Muy bien, el alce, Superlearners. ¿Recuerdan cuántas bolas pidió? Muy bien, el alce pidió 10 bolas de helado. ¿Y por qué pidió 10 bolas de helado, Superlearners? Claro, el alce pidió 10 bolas de helado porque tiene una fiesta y son para sus amigos. ¡Qué rico es compartir! Sí, Superlearners, pregúntenle a sus mascotas si les gusta el helado. ¡Ah, qué bien! ¿A ustedes les gusta el helado? Claro, entiendo, a unos sí y a otros no les gusta el helado. Claro, y si nos gusta el helado, ¿de qué sabores podríamos pedirlo? ¡Qué rico! ¿Sí? ¿De fresa? ¡Claro! ¡De chocolate! Sí, también de vainilla y de muchos sabores más. ¡Qué bien! Pudimos recordar cuántas bolas de helado pidió cada animal. Vamos a verificar con nuestra amiga Kira para ver si cumplimos la misión del día. Esta es la misión. ¡Tararara! ¡Muy bien! ¡Lo logramos! Superlearners, hoy escuchamos atentamente una historia y pudimos responder preguntas sobre ella. Gracias, Superlearners, por seguirnos con el reto del día de hoy. Gracias a ti también, Kira. Y recuerden que para leer, las letras y sonidos debemos aprender. Adiós, bye.